El contexto en el que estamos es el contexto del Imperio Romano en el siglo III después de Cristo, cuando el cristianismo lleva 2 siglos desarrollándose. Me gusta este mapa porque nos dice cuál fue la evolución de las iglesias cristianas existentes en esos primeros 2 siglos. Fijémonos que el cristianismo utiliza las mismas rutas y caminos que utilizaba el Imperio Romano para expandirse por toda la cuenca mediterránea. El lugar al que quiero que vayamos es un lugar que ya hemos visitado en un par de ocasiones en nuestro curso. Es aquí, al norte de África, la ciudad de Cartago. ¿Por qué? Recordemos que durante mucho tiempo, durante muchos siglos, Cartago fue la ciudad más grande, más importante, más esplendorosa de el occidente mediterráneo, que llegaba a compartir, a competir, digamos, en lujo y esplendor con la misma Roma. Incluso fue anterior a Roma. Entonces era una de las ciudades más importantes. Y nos vamos a ir aquí, a Cartago, en un contexto del siglo III, en un contexto de expansión del cristianismo, en donde vemos que tanto judaísmo como cristianismo son religiones que para los romanos son muy incómodas. ¿Incómodas por qué? Porque son religiones monoteístas y además son religiones proselitistas. Entonces, en el contexto en el que la religión oficial del Imperio Romano es una religión politeísta, recordemos que se habían apropiado del panteón griego de los dioses, incomoda a los romanos, por supuesto, una actitud diferente, actitud del monoteísmo, y por supuesto tampoco quieren proselitismo diferente adentro de sus propias fronteras. El único proselitismo posible es aquel que se hace desde las posturas oficiales de Roma y del emperador. El emperador que tenemos en este momento tiene un nombre curioso, es Septimio Severo, y Septimio Severo hacia el año 203 de nuestra era habría iniciado una de las persecuciones más encarnizadas de las que recordamos que se habían producido tanto a judíos y a cristianos. No solamente se prohibían las conversiones al judaísmo y al cristianismo, sino que se perseguía a estas comunidades y cuando no podían abjurar de su propia fe, pues resulta que los cristianos especialmente no tenían un final muy digno. Todo esto es curioso y llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque además resulta que Septimio Severo es el primer emperador romano de origen norafricano. Entonces, y fue allí, en el norte de África, en donde Septimio Severo hizo que estas persecuciones para los cristianos, especialmente en la ciudad de Cartago, fueran muy, muy encarnizadas. Entonces, es en este contexto precisamente y allí en la ciudad de Cartago en donde nos encontramos a nuestra siguiente figura de la clase de hoy. Hablamos o nos referimos a Vivia Perpetua de Cartago y quizás este patronímico de Vivia Perpetua ya nos indica que Perpetua pertenecía a una noble familia romana. De hecho, se piensa que su padre incluso podía tener alguna participación en el Senado. Entonces era una noble familia romana que habitaba en Cartago, una familia romano-cartaginesa. Y ahí nos encontramos a Vivia Perpetua. Entonces, hija y miembro de esta familia, una familia que, como sabemos, pues profesaba el culto de la religión imperial o de la religión pagana oficial romana. Pero resulta que desde su adolescencia Perpetua habría entrado en contacto con los textos y con la tradición del cristianismo. Se piensa que quizás también esto pudo suceder a través de los sirvientes y de los esclavos que trabajaban en su propia casa. En cualquier caso, Perpetua habría sintonizado con esas creencias y se habría convertido en lo que en aquella época llamaban un catecúmeno. ¿Quiénes eran los catecúmenos? Eran aquellos que sentían cierta simpatía hacia el cristianismo, pero que todavía no habían sido bautizados oficialmente. Y resulta que las persecuciones de los romanos eran especialmente encarnizadas hacia estos catecúmenos. Así que llegará a oídos de la policía imperial estas tendencias de Vivia Perpetua y de sus amigos y se llegarán hasta la casa del padre para proceder al arresto.
Un arresto al que el padre, por supuesto, quiere evitar a toda costa, porque ya sabían cuál era el destino tanto de los catecúmenos como de los conversos en el contexto de estas persecuciones. Esta es simplemente una de las imágenes que nos recuerda esta leyenda o estas historias que se nos cuentan acerca de cómo los cristianos, después de haber sido condenados y encarcelados un breve tiempo, eran luego sometidos al escarnio público de una manera tan característica como era llevarlos a los circos, a los coliseos, exponerlos a un espectáculo público y finalmente martirizarlos. Entonces, a través de diferentes castigos, como era someterlos, por ejemplo, a la vejación de enfrentarlos a diferentes bestias allí en el circo romano y en donde terminaban siendo, por supuesto, torturados, asesinados y quemados. Así que el destino de Vivia Perpetua prácticamente parecía sellado ante gran horror y gran estupor de su propia familia. Los mismos jueces romanos se dice que intentaron persuadir a los padres de Perpetua para que abjurara para que abjurara de su fe, pero Perpetua se mantenía firme. ¿Y cómo sabemos de todo esto? Sabemos de todo esto porque Perpetua se habría tomado la molestia allí durante sus últimos días de dejar toda esta experiencia juiciosamente consignada en un diario, y un diario que será un texto que ejercerá una enorme importancia en el desarrollo posterior de la historia de el cristianismo. Nos encontramos con algunas imágenes interesantes. Perpetua se estima que para esa época tendría la edad de 22 años y ya tenía un hijo que incluso habría sido llevado por el mismo padre de Perpetua a la cárcel para intentar también persuadirla o más bien disuadirla de la decisión que parecía haber tomado. Y sin embargo, pues Perpetua parecía inconmovible, estaba absolutamente convencida de su decisión. Con Perpetua no solamente había otros tres compañeros catecúmenos, sino que también estaba su querida y fiel esclava Felicidad, que al mismo tiempo tenía para esa época, se estima uno entre 8 o 9 meses de embarazo para el momento en el que fue arrestada. No se sabe en qué momento exactamente durante este arresto Perpetua, Felicidad y sus compañeros lograron el beneficio de ser bautizados. Entonces, cuando van a su suplicio, ya no son catecúmenos oficialmente, ya son cristianos. Tenemos aquí una de las representaciones más habituales de Perpetua, que es precisamente en compañía, perdón, de su esclava y amiga Felicidad, que como les digo, estaba también embarazada y precisamente por estar embarazada y a punto de dar a luz, hubiera podido optar a la gracia o el perdón de no ser condenada inmediatamente, algo a lo que Felicidad se rehusó de la misma manera en que lo hizo Perpetua. Nuevamente, ¿cómo conocemos acerca de todas estas historias? Porque Perpetua se habría encargado de empezar a redactar un diario consignando todas estas experiencias y sobre todo la parte más interesante de estos diarios sería aquellos en que consignaría 4 sueños diferentes que parece que tuvo durante el tiempo que estuvo allí en la cárcel. Sueños sobre cuál sería su destino final, sueños, por ejemplo, sobre cómo era ese más allá o el paraíso prometido a los cristianos, un paraíso que hasta entonces se pensaba que era algo así como una ciudad dorada, pero que Perpetua describe por primera vez como un jardín exuberante, como una especie de esto de Edén, a donde irá a terminar sus días. Y también otro sueño bien interesante o muy elocuente, que le asegura que cuando vaya a salir al Coliseo frente a las bestias y a enfrentarse a los animales, sabe que no se está enfrentando a los animales y a las bestias concretas, a quien está enfrentando es al mismo diablo, y que a pesar de que ella pueda resultar, de que su cuerpo pueda morir, sabe que al final de todo ella resultará victoriosa. Y resultará victoriosa, ¿por qué? Porque recordemos que los primeros cristianos estaban absolutamente convencidos de que el camino del cristianismo era seguir las enseñanzas y el ejemplo de vida de Jesucristo. ¿Y cómo había muerto Jesucristo? Había muerto martirizado y en el suplicio.
Aunque suene muy extraño para nosotros, no había mejor final o un final más deseable para los cristianos en esta época que morir de la misma manera en que había muerto el fundador de esta tradición. Morir martirizado era morir de la misma manera que había muerto el mismo Cristo. No diré que fuera una muerte deseable, pero en todo caso era la mejor muerte posible para un cristiano. Sabemos que a Perpetua y a sus compañeros se les dio el privilegio de disfrutar de una cena de gracia o de una última cena justo la noche antes en que serían llevados al Coliseo para ese cruento espectáculo. Y muy seguramente habrán aprovechado esa cena para hacer lo que suelen hacer los cristianos en este contexto, es decir, hacer una réplica de la última cena y hacer una conmemoración a ese sacramento de la Eucaristía. En cualquier caso, también para horror de los padres de Perpetua, a ella, Felicidad y sus compañeros al día siguiente fueron llevados al circo romano, expuestos a las bestias. Perpetua le habría dejado su diario a otro de los compañeros cristianos en la cárcel que luego habría de ver que habría de ver el espectáculo para terminar el mismo ese diario. Así que sabemos exactamente lo que pasó precisamente porque el compañero cristiano de Perpetua completaría su diario. Sabemos que a los compañeros hombres se los expuso a bestias como jaguares, tigres y osos, pero que las mujeres recibieron un tratamiento diferente. Se dice que fueron expuestas o bien ante una vaca salvaje o bien frente a un toro bravo. En todo caso, era un animal extraño, seguramente al que las pusieron por su condición de mujeres, no murieron por las embestidas del animal, fueron gravemente lastimadas, pero todos eran igualmente rematados después y pasados por la espada. En todo caso, este fue el final de Felicidad y de Perpetua. Pero muy lejos de que estos martirios y de que estos cruentos espectáculos públicos sirvieran como un ejemplo o como ejemplo para otras posibles personas que estuvieran pensando en lo mismo y para otros catecúmenos, es decir, como ejemplo disuatorio para ellos, resulta que pasó todo lo contrario en Roma. A partir y casos como el de Perpetua y de Felicidad iniciaron poco a poco una lenta pero decidida revolución que se demostraría imparable en ese momento. No solamente no se disuadía a los catecúmenos de convertirse al cristianismo, sino que paradójicamente terminó animando a esas comunidades a querer adherirse a la nueva confesión que estaba en boga en el Imperio Romano. Solamente un siglo después, los romanos se dieron cuenta de que esa batalla en contra de los cristianos estaría absolutamente perdida, y no solamente absolutamente perdida. El Imperio Romano terminaría él mismo asumiendo como religión oficial el cristianismo. Y lo importante es que textos como el diario de Perpetua serían testimonios muy elocuentes que eran contados, eran copiados, eran divulgados y difundidos por entre estas comunidades. Apenas un siglo más tarde, el mismo San Agustín, que era originario de Hipona, de una de las ciudades del norte de África, ya nos cuenta que las comunidades cristianas conocían muy bien los textos y el diario de Santa Perpetua, que eran historias que se contaban y se leían dentro del contexto de los ágapes o de las reuniones de cristianos, y que eran textos que envalentonaban y animaban a los cristianos y les daban fuerza y coraje para seguir manteniéndose firmes en su propia decisión. A partir de ese momento, Perpetua, junto con su fiel y esclava amiga y compañera, Felicidad, han pasado a ser consideradas primero mártires y luego santas de diferentes tradiciones cristianas, especialmente la tradición católica, que me parece que celebra el día de Santa Perpetua y Felicidad el día 7 de marzo. Entonces, bueno, ejemplo de una de las primeras mártires cristianas y de cómo también el registro de los diarios de Perpetua habría de marcar
un cambio de dirección importantísima en la historia del cristianismo.